Todo fijo. Yo le voy a dar el tema sobre el video y la ¿qué consiste el muestreo? El muestreo puede ser de forma aleatoria o sistemática, ¿ya? En el fondo es lo mismo que la randomización. ¿Cuál es la importancia de tener una muestra aleatoria? En el fondo es para evitar el sesgo de selección, ya que evitemos en el fondo cometer errores a seleccionar una muestra con una amplia población de docentes, ¿ya? La magnitud del sesgo permanece igual o aumenta conforme aumenta el tamaño de la muestra. Entre más amplia la muestra, es mayor la probabilidad del error del sesgo. ¿Qué características tiene que tener esta muestra? ¿Ya? Tiene que ser lo más representativa posible. Y esto lo hacemos a través de dos métodos. Una forma es el método de la randomización, que nosotros lo vamos a ver más adelante, de una página que se llama randomizer.org, o si no, a través del muestreo aleatorio de una calculadora de la línea de la Superintendencia de Salud, y eso también lo vamos a ver. ¿Ya? Ya. Esta página es de la randomizer.org. Entonces, aquí, randomizer.org. Después lo vamos a ver. Yo se lo voy a mostrar y vamos a hacer el mismo en vivo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero, me preguntan ahí, ¿cuántos números de test queremos generar? A ver, tenemos un listado de ecografías del 1 a 160 del mes de enero de este año. Entonces, queremos seleccionar una muestra de 30 ecografías. Y ponemos acá un número de test, 1. Por ejemplo, 1 de 30. Acá. ¿Cuántos números por set? Colocamos 30. El rango se coloca 1 a 160. ¿Cada cuántos números en el set? ¿Cuántos pares únicos quieres tener? Un solo número. Sí quiere decir un par único. Acá. ¿Cuántos números quieres generar? Siempre se coloca no. ¿Y cuántos números, cuántos quieres randomizar? Siempre es o. ¿Ya? Esta es la forma como más común que uno obtiene la muestra. No es ahora. Sí. Claro, ya, si uno pone, por ejemplo, yo quiero sacar el 5%, y ahí te pide exacto los casos. Entonces, como que no es como si yo 30 o 20. No te pide exacto la cantidad natural de la Claro. Bueno. Lo que tú indicas tiene que ver con el cálculo del tamaño constante. O sea, a partir de un universo, de una población, lo que te permite el resultado que da es cuánto es la muestra o la población que vas a generar. O generar, puedes generar los 30 que tú estás indicando. Ah, no. Es un sitio donde social, un universo que tenía o se limitaba la verdad que es muy amplio. Claro, y es como un universo tan grande que no es para sacar. Y después la cosa no puede estar. La cosa no sigue. Más porcentaje de nuestro caso se tiene que ver. 20, 25. Es que, a ver, el cálculo del muestreo aleatorio en base a la calculadora de la super es en base a la evidencia que tienen ellos. El randomizer es en base a la evidencia científica. Pero los dos son igualmente válidos para obtener la muestra. Eso es lo importante que tengan que usar. Ambos son totalmente válidos para la forma de constatar y forma de obtener la muestra. ¿Ya? Entonces, el umbral en el fondo se considera un valor mínimo de la magnitud a partir del cual se produce un efecto determinado. ¿Ya? Este umbral lo determina tanto el testador y es específico para cada característica. Lo define tanto el encargado de calidad
los profesionales que están listos en el proceso, ya los coordinadores de cardiología y los profesionales que participan en esto. A ver, es importante de que el umbral no indica el resultado del indicador. En el fondo solamente determina qué tan cerca o qué tan lejos nos encontramos nosotros de cumplir tal característica. ¿Ya? No hay que, digamos, irse más allá o confundirlo con el análisis juicioso que tenemos que tener con los resultados del indicador. Porque es el importante y eso nos está indicando el problema de calidad que estamos viviendo. Existen muchos umbrales, entonces podemos clasificarlos según el tipo de datos y la medida de resumen que tiene, y también según la forma de definir. Según el tipo de datos y medida de resumen, los umbrales se pueden expresar como porcentaje. Esta es la forma más común de la cual uno lo expresa, y se usan en indicadores que miden las proporciones de cumplimiento de un proceso. Por ejemplo, el porcentaje de pacientes que están necesitados según el protocolo, que puede ser mayor o igual a 90%. ¿Ya? Tenemos también, es importante también recalcar que el umbral no se recomienda aproximarlo al 100%. ¿Ya? No existe un umbral 100%. A ver, ¿en qué caso se pueden aplicar por el 90%? Los indican los eventos sentinel, ¿cierto? Otro ejemplo, por ejemplo, sería el porcentaje de pacientes indicados por el protocolo, al medir la notificación de los resultados positivos. También se recomienda un umbral mayor al 90%. Otro tipo de umbral sería las tasas, donde refleja la frecuencia de ocurrencia de un evento, por ejemplo, las usadas infecciones hospitalarias. La tasa de infección urinaria asociada a cateterismo vesical permanente, que sería una tasa por 1000 días de catéter. Ahí existe un umbral en menor o igual a 6.8. Según la forma de definir el umbral, lo podemos apuntar a valores puntuales, donde este se define un punto de corte en términos absolutos, por ejemplo, un determinado porcentaje promedio. ¿Ya? Por ejemplo, esta tabla también nos recomienda la Superintendencia de Salud, donde el porcentaje de cumplimiento mayor o igual al 95% se considera excelente, de un 194 bueno, de un 60-79 regular, 40-59 menos que regular y menos de 39% un pobre. Ya, si se dan cuenta de las características, cada uno, los umbrales generalmente los prestadores los regulan del 80% para arriba, para tener un buen sentido. También se puede medir en forma de tendencia, donde se espera que el resultado del indicador tenga una trayectoria que hace al aumento o disminución según los porcentajes y las metas que deben cumplirse en cierto tiempo. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo, el porcentaje de registro de entrega de los turnos médicos de acuerdo al protocolo local, donde acá el umbral se considera un aumento de 10% anual. Los umbrales también se pueden variar según el indicador se encuentre definido. Tanto se pueden expresar en términos positivos o negativos, ya sea midiendo el cumplimiento de un proceso o si no, midiendo el incumplimiento del proceso. ¿Ya? En el caso de términos negativos, al medir un incumplimiento podría ser porcentaje de pacientes de informes que no cumple con la solicitud de los requisitos que provienen de las órdenes de uso. Ese sería un incumplimiento. Ahora vamos a ver, los vamos a ingresar a la página del Randomizer, randomizer.org, y vamos a ver un ejercicio ahora, ¿ya? Ah, ya. El asesor técnico comunicacional. No, es una página web a la que tú puedes acceder. Ya. Está el link.
Ahí sí. Ahí está. Espera. Después cuenta la la silla, para que lo pueda hacer. Ya bien, entonces acá se puede entrar al www.randomizer.org y le va a aparecer esta página, generación de números, y lo mismo de algo que es nuestro función. Entonces acá, por ejemplo, digamos usted, si tenemos un ejemplo, a ver, el mismo ejemplo que utilicé yo, de las ecografías del mes de enero de este año, que serían pacientes de 1 a 160. Acá ponemos cuántos números de set queremos poner, que es 1, la muestra de 30. ¿Cuántos números por set? 30. Desde el 1. Disculpa, Carmen. Dime. Primero, ¿qué es lo que yo quiero buscar? ¿Qué es lo que voy a medir? El número de... ¿Qué es lo que quiero...? ¿Esto? No, antes de hacer el ejercicio. El indicador. ¿El indicador? El indicador, por ejemplo, sería el API 1.2, que te pide la solicitud de los exámenes. La generación de informes radiológicos. Obtener una muestra total de la cantidad de exámenes que se realizan y obtener, no sé, un universo de 500, obtener una muestra de 30. Me parece que confundió un poco porque en una primera parte, ya tienes la muestra. Eso es que hablaba la colega que ella sacó la muestra de una calculadora constante de 30. Sí. Aquí lo que estamos haciendo es identificar esos 30 órdenes. No es que estamos sacando, que en un sentido como que estamos diciendo que servía para sacar una muestra. Por eso se confundió un poco. Ah, ya. La calculadora constante es para definir cuál es el tamaño de tu muestra. ¿Cuál es el tamaño? Y acá es para definir cuál es del universo total se va a seleccionar. Eso es. Porque en el otro te dice que eres 1000 y te va a decir que muestra de 30. Y aquí te está diciendo, o te va a decir cuál es 30 medidas. Porque podrías decir la 30 primera, o podrías decir la 30 primera, y ahí está. Claro, ahora lo otro es el tamaño de la persona. Pero ¿qué 30 eso? Y en el fondo se pone la frente de la primera fila en medio de... Eso es lo que va a hacer. Ya, pero ya, pero seguro, siempre del otro lado, Yo estaba perdido, ahora vamos a ver el tamaño. Entonces, como raro, le decimos a un dice y yo pongo solo 30. Ah, claro, pero ¿por qué es porque... Es un ejemplo, 30, puede ser 20, también puede ser 40. Disculpa, por ejemplo, usted tiene a 160 solicitudes, ¿no es cierto? Que es el universo, ¿no es cierto? Entonces, efectúa un cálculo de tamaño muestral en el cual se ocupa la calculadora de la superintendencia. Eso es. Exactamente. Tamaño muestral, usted tiene el porcentaje que es un gran que usted se historia, porque el 7%, lo que sea, usted tiene que sacar 30 casos. Y después viene la después viene la randomización. Y después lo que hace. pero que sale del ataque, no como se le ocurrió hacer. El tema es que después de estas 30 las tiene que seleccionar de estas 160. ¿Cómo lo hace? A través de un sistema de randomización donde se dice, bueno, ahí hay una explicación toda también, va a decir cuánto es lo que va a seleccionar. Ya bien. Entonces quedamos acá y empezamos de nuevo. Un set de 30 del total del universo de 160
¿Cuántos números únicos? ¿Queremos tener un set único de números? Sí. ¿Queremos que estos números generados sean sorteados nuevamente? No. Y esto algo, siempre es en el fondo, no lo ves. Y randomiza. Y de esta forma me genera esta ventana que me dice un set de 30 números únicos total del universo de 160. Y estos son los informes, digamos, de ecografía del paciente número 43, 53 y así hasta tener la muestra de 30. ¿Sí? Eso es lo que generamos. Ahora vamos a ver la calculadora de la superintendencia, ¿ya? Para que vean la diferencia. ¿Cómo salgo de acá? Para ver la... No, es que lo tengo en PPT. Lo tengo en el PPT, en el pendrive. En el pendrive. Ya, así, ya tenemos un caso. ¿Ese? ¿Te puedes calcular? No. ¿Te quieres calcular mucho? A ver. No. No, este lo vamos a hacer después. ¿Formato con situación terreno? Ay, no sé. Los centros no se pueden entender. Aquí. Sitio de salud. Sitio de salud. ¿Qué va a tener? ¿Por qué? No, sí. No. Sabes que tiene un taco nuevo. Ah, está. Sí, lo que pasa es que está con CCTP. Miren, aquí tienen que entrar a prestadores, usan al sitio de la superintendencia, prestadores, acá en la paja, observatorio de calidad de salud, herramientas para la gestión. No, al medio. Hay herramientas, indicadores. Indicadores de calidad. No. Herramientas metodológicas, una evaluación. Ahí. Calcular, no me mostraste. Exacto. Ahí está. El Excel, marca el Excel. Ahí está. Ahí está. No, esa no es. Sí, la pestaña, proporciones. Ya. Ya, esta es la calculadora entonces para hacer el cálculo de tamaño muestral, ¿ya? Veamos un ejemplo. Este indicador se calcula semestralmente. Usted sabe que el semestre se realizan 2.000 cirugías. Se ingresa en el cuadro celeste el número total de los casos. Tenemos 2.000. ¿Cuál es el porcentaje esperado de cumplimiento?
Si vemos que en la característica no va a haber un 80%, se espera que el 80% de las fichas contengan el consentimiento informado, sería la característica de T2.1 y se pone en términos de número, 0.8. Luego se selecciona el margen de error con el que se desea trabajar. Generalmente el más común usado es el 5% y se ingresa en términos de número. El tamaño de la muestra me aplicaría de 219 en total, del total de 2000. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué implica? Que se deberá analizar 200 fichas en el periodo, es decir, entre 35 y 40 fichas mensuales. ¿Fernando? Sí. Había otra. ¿Cuál? Otra forma de otra más larga. No, que está, existe otra más compleja. En el taller, Ya miren, acá con un ejercicio tenemos de exámenes de demografía 528 pacientes. Entonces, lo primero que hacemos es insertar una columna acá al lado izquierdo. disculpa, primero decirle que el proceso de randomización se puede efectuar en la misma planilla S, ¿no es cierto?, a través de los pasos que va a explicar acá Cristina. El Excel dispone de algunas herramientas, fórmulas, que se le asignan números aleatorios. Entonces, a partir de ese listado de prestaciones, en este caso demografía, va a hacer la selección de los pacientes del fondo que va a evaluar. Eso. Ya, acá en la celda A número 2 se tiene que introducir la función A igual aleatorio. Pero, Mira. si puede empezar con fórmula. Mira. Sí, es que no, si acá no tiene la tecla. Pero puede empezar como fórmula aquí. Ahí sí. Aleatorio. Eso. Y tal como dice ahí, ingresa un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. Y ojo que cambia al actualizar. Ya está. Ahí le asigno un número. Ya. Entonces, aparece este número en decimales a partir del primer paciente. ¿Ya? Tomamos con el cursor derecho y seguimos hasta el final.
si se dan cuenta, ahí les colocó el número. Ahora debemos fijar estos números de manera de que cada nuevo número asignado esté en relación con la mamografía del número de RUT del paciente. Entonces podemos copiar y esta función pegar valores. Pegar valores, ya he seleccionado toda la columna, Enter, y ahí me fijan los valores. Seleccionamos nuevamente, ordenar, de menor a mayor, y si se dan cuenta, ahí me ordenaron. Hacer mamografía 443, 450 y así. Por ejemplo, si de las 500, del universo de 550 seleccionamos las primeras 20, seleccionamos las primeras 20 de acá y ahí queda lista la muestra seleccionada, que es lo mismo que aplicamos en el randomizer. Exactamente lo mismo, solo que esta va con más pasos. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Ya vemos otro ejemplo. Debemos eliminar, siempre tiene que estar la información pegada a la columna. Entonces, las 3 columnas las eliminamos. Agregamos nueva columna. Ingresamos mención. ¿Fórmula?
Ahí está. Aleatorio. Ahí me sirve el número. Y nada. Hay una casilla. Mírale. Sí. Pero sí que Se supone que cambia. es que se copia para después ese artículo. Sí, por eso. ¿Esta es la? Sí. Este es el número 1. Copia. Llega el valor. De Francisco los valores. Y procedemos a hora. El número de notas menor a mayor. Las radiografías. De esta manera seleccionamos, por ejemplo, también la primera vez. Esta sería nuestra muestra. ¿Ya? ¿Alguna duda de este método? ¿Y del randomizar? ¿Claro? Más complejo de acá, no se orden a lo que sea de otro, entiendo lo que pero para que te tires un... Lo que pasa es que son más pasos a seguir. El otro, claro. Y además, que nos van a hacer una internet. Al comprar una lata y luego yo realmente me doy cuenta que es sumamente importante para tener la gestión del servicio. Y ahí me está dando cuenta que sirve. Pero la verdad es que es un cacho, porque a mí, por lo menos, las personas como 3 años que no conocen ni sola, no pedí los náufragos, porque nadie está médico, ni los médicos, ni los colegas de turno, nadie. Por el otro camino largo, que fue calor, uno año, y que te salga 30, 40, 50, y ahí empezar, no fácil. Depende de si tenemos internet para llegar a internet, pero la S está supuesto. Claro, tenés que tener el formato guardado. ¿Lo podemos ver de nuevo? ¿Sí? Hagamos con estos mismos datos. Con el...
No se ve. No. 3.94. Seleccionar cuál es el porcentaje esperado de cumplimiento del proceso. Si lo aplicamos al DT 2.1 que le pide el porcentaje de cumplimiento del 80%, será entonces el 0.8. Con el margen de error se mantiene el 0.05. Y el tamaño de la muestra, 151. Y esa es la muestra, los primeros 6. En el caso del escenario 2 también sería bueno hacer la investigación de ahí. ¿Tú sabes cuánto tiene el trabajo cuando uno tiene un verificador? ¿Sabes cuánto la cuenta total? Entonces, lo tiene que calcular de acuerdo a los rendimientos esperados. Claro, dice en el escenario 2 usted no tiene ni idea clara del número total de fichas o casos. Entonces, por ejemplo, ahí puede lograr que, como dice el ejercicio, tú esperas que alrededor de 2/3 de los pacientes hayan cumplido la condición, ¿no es cierto? O sea, un 0,67. Ahí también le aplica un margen de error, aquí le aplicaron 10%. Significa que es 85. Significa que en el periodo tú vas a aplicar 85%. O va a realizar el 85%. Acá, ¿cuál es el porcentaje de cumplimiento que nosotros esperamos? Generalmente un 80%, colocamos 0.8. Luego, seleccionamos el margen de error con el cual nosotros deseamos trabajar. Si deseo que el resultado del indicador tenga más o menos un 10% de error, 0.1. Tamaño de la muestra, 61. Los primeros 61, informe de las mamografías del total de 394. Eso sería nuestro. ¿Ya? Nos separamos. De hecho, se solicita en el formato del informe que debe describir la metodología. Esa descripción tiene que estar respaldada por el. Así que lo que podemos ver es que, por ejemplo, el caso del cálculo del tamaño de servicio, hicimos cálculo del tamaño de muestra. Hacer el ejercicio y hace un pantallazo y eso lo muestra como evidencia. Claro, no puedes derivar que. Ahora, la única posibilidad sería que tú replicaras el mismo ejercicio, como tienes que constatar, ¿no es cierto? Entonces, el estador dijo, ya, yo hice mi cálculo de tamaño muestral, revisé 80 casos, y me dio un 90% de cumplimiento. Tú haces el mismo ejercicio, de todos los casos que te la muestran, de las 2.000 procedimientos, con ese 90% esperado, es un cálculo, no sé, de 60 dígitos. Tú tienes que hacer el ejercicio que tiene que dar un resultado similar. Entonces ahí tú constatas y dices si realmente se entiende bien. Pero va diciendo, si esa constatación no llega al valor que te reporta el testador, ahí no podría restar de que estar metiendo el trabajo. Entonces, mientras más datos puedas aportar, mejor. Pantallazo, ¿no es cierto? Esta misma tabla que es un mensaje, ¿no es cierto?, donde aparece el número de todo. Vamos.
Entonces tú cuando ves la muestra, mira, aquí está randomizado, y obviamente el 90 está ordenado, pero un cuarto de no se lo sabe. Sí, de hecho todos los cálculos se respaldan, siempre con pantallazos. Sí. Exacto. Claro, porque constatar es probar que algo se hizo. Y los medios probatorios son cuentos, primarios y secundarios. Si no está eso, me lo pueden dar por lo gusto. Voy a hacer un día, me lo a la cabeza, todo, y después, no, bueno, parece que lo que tenemos de los CPI es la etapa de contratación, que van a hacer las entidades ¿Te refieres cuando uno coloca los números de serie en randomiza? Un 80% hay una fotografía que habla de la contratación en terreno. Entonces, si tú reportas un 80%, el evaluador tiene que seleccionar, puede ser entre 30 a 40 fichas o muestras o casos. Le da un rango que tiene que ser de 20 de 30, o sea, un 66,6% como mínimo. Entonces, te va a dar un incumplimiento. O sea, no tiene que declarar, no tiene que detectar que ese 80% que tú estás reportando, sino que te da un rango. Eso es estadísticamente significativo. Esas están las pautas de contratación para la entidad de indicadores. Claro, y efectivamente, por esa variabilidad que tiene el sistema de randomización. Entonces, con eso uno puede. Hay diferencias, claro que hay. Pero esa diferencia no tiene que ser tan estadísticamente. ¿Estamos? Ahora nos vamos a la otra sala. Acá no, acá se quedan ustedes. Yo me voy para allá. Está cargado allá. ¿En el otro computador? Sí. Ya. Entonces, la idea de seguir con esto es seguir como con la especialidad, seguir trabajando esos temas con las bases de datos y todos los ejercicios de los. Entonces, los de laboratorio se quedan acá conmigo y los tecnólogos van a la otra salita. Sí, aparece algo de eso. Sí. Son las constataciones en terreno, donde tienes que seleccionar 30 o 40 fichas, pero está la regla de que si te cumplen las 7 primeras, será por cumplir un. Sí. Le vas a sacar el centro y la. Bien, aquí, déjame expulsar. Uno, los dos. Data. Hasta no. Cerramos. ¿Puedo sacarlo? Espera. Voy a sacar esto. Espera por la hora. Está bien.
A ver, vamos acá. Ah, puedes sacar. Todo suyo. Ya. Todo suyo.